Buenas a todos, programadores y aspirantes a programadores. Sean bienvenidos a una 29ª parte de este curso de programación en C y C++. El día de hoy, ya sabiendo usar arreglos, vamos a utilizar unos arreglos muy específicos que sirven muchísimo para crear textos y para manejar esos dichos textos. Si pensamos en los caracteres simples, podemos crear con muchos de ellos podemos crear una palabra. Por ejemplo, acá como estoy creando la palabra hola. Así es como está creada la palabra hola por muchos caracteres, pero nosotros ya no vamos a hacer esto e imprimir todos los caracteres uno por uno atrás del otro para tener que imprimir una palabra. Les quiero mostrar cómo quedaría de feo si quisiéramos hacerlo de esta forma. Este sería nuestro código y acá, bueno, me falta el punto y coma en todos. Y acá imprimiría hola. Pero nosotros ya sabemos usar arreglos y podemos hacer un arreglo de caracteres. Un arreglo de caracteres es lo que se llama una cadena. Y una cadena se puede imprimir y manejar en nuestro programa tranquilamente. Nosotros, por ejemplo, podemos crear una cadena que diga hola mundo. Y en un printf lo que debemos hacer para imprimirlo es poner un porcentaje S. Recuerden que nosotros para imprimir variables dábamos la posición de la memoria y poníamos el nombre. Pero también recuerden que el nombre de la variable de un arreglo es la posición de memoria. Entonces en este caso no se debe ingresar el ampersand, porque ya es la dirección de memoria. Y ahí es como nosotros imprimiríamos hola mundo de una manera muchísimo más sencilla con una cadena de caracteres. Nosotros obviamente podemos cambiar esos caracteres como hacíamos con los números. Por ejemplo, sabemos que la H está en la posición 0, la O está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginémonos que queremos cambiar la U por una O. Entonces ahí debemos igualar la posición 6 del carácter como una O. Y se estaría cambiando esta posición, o sea la U, por una O. En formato de carácter, no de cadena. Entonces si lo imprimimos ahora, va a ver que dice hola mundo en vez de hola mundo. Y así se pueden manejar todo tipo de cadenas. Pero es un poco limitado por el hecho de que son cadenas todo esto. Por eso es que existe una función, una librería específica para esto, que es la librería string.h. La librería string.h se dedica al manejo de cadenas, que son arreglos de caracteres. ¿Sí? Vamos a ir viendo de a poquito las funciones que tiene esto, porque son muchísimas y se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros acá, como sabemos, en los caracteres no podemos en los arreglos poner, por ejemplo, que esto ahora sea igual a hola, ¿qué tal? Porque nos saltaría un error. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar una frase completa? Bueno, hay algo que se llama strcopy, una función de string.h que nos deja cambiar, copiar una cadena de caracteres a un arreglo de caracteres. Por ejemplo, acá ponemos nuestro arreglo car y acá le ponemos lo que le queremos poner. ¿Qué tal? Y cerramos con punto y coma. Y ahora nos imprimiría qué tal en vez de hola mundo. Esto es una de las funciones de string.h. Hay muchas funciones. Si ponen str les van a salir bastantes y hay muchas más que no empiezan con str.
Por eso hay que ver de a poquito este tema. ¿Sí? Muy importante, en las funciones se pasan de la misma forma que se pasaban los arreglos anteriores, poniendo solamente la dirección de memoria, y podemos manejarlos también con string.h en las otras funciones. Y algo también importante es que el scanf, y es muy importante de hecho, si nosotros le pedimos al usuario, por ejemplo, ingrese una cadena y le decimos que la ingrese con scanf y que la ingrese en el carácter, vamos a poner un valor límite, que ingrese una cadena y que la ingrese con el scanf, con el formato de cadena de caracteres, entonces esto es lo que va a pasar. ¿Funciona? Hola. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos hola mundo? Nos va a imprimir hola nada más. ¿Por qué? Porque capta solamente hasta que haya un espacio. Esto en el scanf no nos vendría a servir. Y hay una forma bastante compleja de arreglar esto en el scanf, que es esta. Esta es la forma de recibir una cadena con espacios. ¿Ven? Así es como solamente espera, o sea, recibe hasta que recibe un enter. ¿Qué pasa? Es muy confusa, hay que acordársela y la verdad no es tan linda que digamos. Así que para reemplazar a esta función vamos a usar la función gets, que es la función de getString. String es cadena en inglés, así que vamos a usar esta función para obtener una cadena y que la guarde en donde, en car. Acá le decimos en donde la guarda. ¿Sí? Y de esa forma podemos recibir cadenas tranquilamente. Una cosa importante cuando recibimos caracteres o cadenas y todo eso, puede ser que luego hagamos otro scanf de otra cosa y no nos lo tome. Esto es por cuestiones de buffer del teclado que tenemos que flushearla, se le dice. Pero términos más técnicos no les puedo dar en este momento con lo que saben, pero básicamente hay que limpiar el buffer del teclado con esta función que es fflush stdin. Si hacen esto, después nunca van a tener ningún problema con los siguientes scanf. Es muy recomendado hacerlo después de cada scanf y cada get. Y bueno, esta es la forma de getearlo. Después también para imprimirlo lo puedes hacer con el printf%s, que este sí te imprime con espacios y todo. O también hay otra función que es el putString y solamente le tenés que decir que imprima el carácter. No le puedes poner otra cosa que eso, ¿eh? Solamente imprime el carácter. Y ahí imprimió correctamente.